mi novio intentó casarse por dinero sin saber que yo era la heredera. Su novia finge serlo. Soy una candidata a doctorado de 24 años en ingeniería biomédica, específicamente investigando sistemas de administración de fármacos dirigidos para el tratamiento del cáncer. Suena sofisticado, ¿verdad? Pero aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe, también soy la heredera de Jenkins Pharmaceuticals. Sí, esa Jenkins Pharmaceuticals, la que probablemente ha fabricado la mitad de los medicamentos en tu botiquín. Pero siempre he mantenido esa parte en secreto, como un secreto nuclear. ¿Por qué? Porque quería ganarme las cosas por mí misma. ¿Sabes cuántos mensajes aleatorios en LinkedIn recibiría si la gente lo supiera? Paso. Así que hace 2 años, estaba sentada en esta pequeña cafetería cerca del campus, sumergida en artículos de investigación y probablemente mi tercer espresso, cuando este tipo, llamémosle Will, sigue golpeando accidentalmente mi mesa. En serio, o tenía un problema en el oído interno o era el flirt más torpe del mundo. Después de su quinto, y tercer, te compro otro café, finalmente levanté la vista de mis papeles y, bueno, era guapo, del tipo de guapo molesto en el que se nota que sabe exactamente lo atractivo que es. Ya sabes, ese tipo que definitivamente practicó su sonrisa frente al espejo mientras crecía. Aquí es donde debería haber visto la primera bandera roja. Era persistente, como un protagonista de comedia romántica. Persistente, excepto que esto no era una película y nadie le había escrito un guión sobre consentimiento y espacio personal. Pero era encantador. Le daré eso. Y yo estaba en esa fase de mi doctorado en la que mi única relación constante era con mi equipo de laboratorio. Así que empezamos a salir y durante 2 años todo estuvo bien. Ahora, al mirar hacia atrás, empiezo a cuestionarlo todo. Pero en ese momento, se sentía real. Él me llevaba café durante las sesiones nocturnas en el laboratorio. Yo le ayudaba con sus trabajos de investigación. Segunda bandera roja, pero ya llegaremos a eso. Teníamos esta rutina en la que íbamos a probar restaurantes escondidos. Descubríamos lugares que parecían dudosos desde fuera pero que tenían chefs con estrellas Michelin escondidos en sus cocinas. Pequeño paréntesis, cuando tu familia posee la mitad de la industria farmacéutica, terminas con muchas conexiones aleatorias, incluyendo aparentemente a chefs con estrellas Michelin retirados que solo quieren cocinar en paz sin presión. Pero Will no sabía esa parte. Él solo pensaba que yo era muy buena encontrando joyas ocultas. Todo iba bien hasta este verano. De repente, Will se puso ocupado, ya sabes, ese tipo de ocupado en el que alguien todavía tiene tiempo para subir historias en Instagram pero no para responder un mensaje en días. Sí, ese tipo de ocupado. No estaba demasiado preocupada. Él estaba trabajando en su tesis y yo tenía mi propia investigación que me quitaba el sueño. Pero luego llegó el primer día del nuevo año académico, y decidí darle una sorpresa porque tengo el instinto de autoconservación de un lemming corriendo hacia un precipicio. Aquí es donde todo se sale espectacularmente de control. Pero esta publicación ya se está haciendo larga. Publicaré la parte 2 en un momento, donde llegamos a la parte con mi Rolls Royce, la falsa heredera y cómo descubrí que mi novio había estado jugando ajedrez en 4 dimensiones con mi corazón, excepto que era muy malo en ajedrez. Edición 1, Dios mío, esto se volvió viral. Adiós a mi bandeja de entrada. Sí, esto es real. No voy a nombrar a la empresa farmacéutica por razones obvias. Y para las 3 personas que me mandaron mensaje preguntando si estoy soltero ahora, lean la situación, chicos. Edición 2. Muchos de ustedes están preguntando por qué manejaba un Rolls Royce y estaba tratando de pasar desapercibido. Buena pregunta. En realidad, era el auto viejo de mi papá que solo usaba para ocasiones especiales. Usualmente manejo un Toyota destartalado que es más viejo que mi cafetera. El Rolls estaba en el autolavado ese día por una razón que es importante para la historia. Confíen en mí, se pone mejor. Edición 3, ya que la gente sigue preguntando. Sí, tengo pruebas de todo. No puedo compartirlas todavía por cuestiones legales. Pero prepárense, porque cuando esto explote, va a ser nuclear. Parte 2. Si no has leído la parte 1, revisa mi perfil para ver la historia de fondo. El tema de la traición es que nunca te golpea de una sola vez. En lugar de eso, es como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. Ves cada pedazo de vidrio, cada trozo de metal retorcido, cada momento en que pudiste haber dado un volantazo pero no lo hiciste. Y, al igual que en un choque, el tiempo posterior te deja recogiendo los pedazos, encontrando partes de ti mismo que ni siquiera sabías que estaban rotas. Supongo que debí haberlo visto venir. Mirando hacia atrás, había tantas señales de alerta que ignoré, como el hecho de que Will siempre parecía tener una habilidad sobrenatural para encontrarme en el laboratorio de investigación por la noche, llegando justo cuando más necesitaba una taza de café.
En ese momento, pensé que era un gesto dulce. Ahora me doy cuenta de que había estado revisando los registros de acceso con mi tarjeta al edificio. Uno de los beneficios de salir con alguien en el departamento de seguridad informática del campus. El semestre anterior a mí. Esa mañana, afuera del dormitorio de Will, vi mi propio accidente emocional desarrollarse en detalles exasperantes. Mi Rolls Royce, el mismo que había dejado en el Diamond Express Car Wash hacía 2 semanas, estaba ahí, brillando bajo el sol de la mañana como si nada estuviera mal. El icónico adorno en el cofre captaba la luz, casi como si me guiñara un ojo compartiendo una broma privada sobre lo absurdo de lo que estaba a punto de suceder. Por un momento, pensé que quizás había sido un error, que alguien del autolavado lo había llevado a la dirección equivocada. Eso es lo que pasa cuando tienes privilegios. Te acostumbras a que la gente solucione tus problemas antes de que se conviertan en problemas. Creciendo como un Jenkins, había visto suficientes problemas desaparecer con una simple llamada telefónica, y se volvió una segunda naturaleza esperar soluciones simples a problemas simples. Pero el privilegio no te protege de la angustia. Si acaso, hace que la caída sea más dura porque no estás acostumbrado a tocar fondo. Déjenme retroceder un momento. Hace 2 meses, todo parecía perfecto. Will y yo acabábamos de celebrar nuestro segundo aniversario en uno de mis restaurantes escondidos favoritos, una casa de pueblo convertida donde el chef Marcus, anteriormente de un restaurante de 3 estrellas Michelin en París, ahora cocinaba para una clientela exclusiva de solo 20 comensales habituales. Will había estado especialmente atento esa noche, haciendo preguntas sobre el negocio de mi familia, sobre cómo descubrí estos lugares exclusivos, sobre mis conexiones en la industria farmacéutica. Recuerdo que él dijo, es increíble cómo encuentras estos lugares. La mayoría de la gente daría lo que fuera por conseguir una reservación aquí. Debería haber notado cómo sus ojos se quedaron en la tarjeta de membresía cuando pagué, como observó al maitre saludarme por mi nombre. Pero el amor te hace ciego, y yo estaba prácticamente con una venda en los ojos cuando Will salió de su dormitorio aquella mañana fatídica y me vio examinando el coche. Su rostro mostró una expresión que nunca había visto antes. No era solo molestia, era desprecio. Desprecio puro y absoluto, el tipo de desprecio que reservas para algo pegado a la suela de tu zapato. En ese momento, 2 años de recuerdos se cristalizaron y se hicieron añicos simultáneamente. Entonces apareció Karina Blue, o como descubriría después, Giselle Owen. Apareció como una antagonista perfectamente guionizada, envolviéndose alrededor de Will con la facilidad practicada de alguien que ya lo había hecho antes. Todo en ella gritaba, dinero nuevo, intentando aparentar dinero viejo. Desde su reloj Cartier de la temporada pasada, un poco demasiado ostentoso, hasta su bolso de diseñador que aún tenía los pliegues de fábrica. Sus Louboutins estaban desgastados de una manera que sugería que habían sido prestados o comprados de segunda mano. Y su chaqueta de tweed de Chanel tenía el inconfundible aspecto de una compra de tienda outlet. La confrontación que siguió fue surrealista. Aquí estaba esta mujer afirmando ser la hija de la familia más rica de Jenkins, usando mi coche, mis tarjetas de membresía y mi identidad para seducir a mi novio. Interpretaba el papel con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado, dejando caer nombres y referencias que, evidentemente, había obtenido de los documentos de mi coche. «Puedes dejar de mirar el coche de otra persona así», dijo Will con un tono nuevo, agudo, despreciativo. «Es vergonzoso». Recuerdo haber parpadeado lentamente, tratando de procesar su tono. «Will, este es mi bebé». «¿Quién es ella?». La voz de Sara estaba impregnada de una dulzura fingida mientras se aferraba al brazo de Will. Su acento intentaba demasiado sonar elegante, como alguien que aprendió a hablar viendo The Crown. El rostro de Will se torció en una expresión fea. Solo mi ex. Tiene problemas para superarlo. No pude evitar reírme. ¿Desde cuándo? Ay, cariño. Sara dio un paso adelante, sus botones sonando contra el pavimento. Will me contó todo sobre ti, la estudiante de beca pegajosa que no captaba las indirectas, aunque se dio el lujo de mirarme de arriba abajo, no mencionó lo provinciana que te veías. ¿Provinciana? Yo llevaba cashmere de Brunello Cucinelli, pero no me molesté en señalarlo. Cariño, no pierdas el tiempo, le dijo Will a Sara, pero sus ojos estaban puestos en mí. Algunas personas simplemente no conocen su lugar. Quiero decir, mírala, mirando tu coche como una turista en un museo. Sara se rió, girando la pulsera Cartier de mi abuela, la misma que había dejado en la guantera, alrededor de su muñeca. Es triste, en realidad. Gente como ella ve algo bonito y piensa que puede tenerlo solo porque lo desea con suficiente fuerza. Gente como yo, levanté una ceja. Ya sabes, agitó la mano con desdén. Niños de beca jugando a ser protagonistas. O sea, esos restaurancitos a los que llevaste a Will, pretendiendo que son exclusivos solo porque son difíciles de encontrar, cariño,
así no funciona la verdadera alta sociedad. Will incluso se rió. Dios, esos lugares eran vergonzosos. Siempre tratando de convencerme de que eran especiales porque algún chef Michelin retirado trabajaba ahí, como si eso fuera importante, murmuró Sara. ¿Por qué no vamos a Augustine esta noche, a la mesa del chef? Para mostrarle lo que es la verdadera alta cocina. La mesa del chef. No pude evitar decirlo. ¿En Augustine, te refieres a la mesa de Jean-Luc? ¿Oh, has oído hablar de ella? Sara sonrió con condescendencia. No me sorprende. Gente como tú probablemente lee sobre lugares como ese y finge que ha estado ahí. No, solo cené allí la semana pasada con Jean-Luc y su esposa Marie. Era su aniversario. Por un segundo, algo parpadeó en el rostro de Sara, incertidumbre, tal vez miedo. Pero se recuperó rápido. No seas ridícula, Jean-Luc jamás. O sea, prácticamente crecí en ese restaurante. Papá y Jean-Luc se conocen de toda la vida. ¿En serio? Mantuve la voz neutral. ¿Cuál es su apellido? Yo. Eso no. Sara se puso nerviosa por un momento antes de recobrar la compostura. No tengo que probarte nada. Vamos, Will. Vamos a llegar tarde al brunch en el club, ¿cierto? Will sonrió con desdén. Algunos de nosotros tenemos verdaderas obligaciones sociales, ya sabes, con personas importantes. Repetí lentamente, como los Jenkins. Otro parpadeo en el rostro de Sara. ¿Ves? Sí, exactamente. Karina Blue, hija de Richard Jenkins. Esa soy yo, ahora, si nos disculpas. Eso es interesante, dije, observándolos entrar en mi auto. Muy interesante. ¿Qué es interesante? Will ya estaba cerrando la puerta del pasajero. Solo que mi padre no se llama Richard. Sonreí dulcemente, pero estoy segura de que la verdadera Karina Blue lo sabría. Sara prácticamente pisó el acelerador. Mi Rolls Royce se alejaba de la acera con un rechinido nada lujoso de llantas. Lo último que vi fue el rostro de Will en la ventana del pasajero. Confusión y horror al empezar a unir las piezas. Fue entonces cuando llamé a mi profesor de periodismo, luego a la policía y después al equipo de seguridad de mi padre. Porque mientras ellos creían vivir un cuento de hadas, yo estaba a punto de introducirlos al crimen real después de que se llevaron mi auto. Y sí, la audacia aún me sorprende. No lloré. En cambio, hice lo que haría cualquier científica con dignidad, comencé a investigar. Porque aquí está el detalle de ser investigadora, estamos entrenados para buscar patrones, seguir la evidencia, cuestionarlo todo. Primera parada, Diamond Express Car, Washington. Con solo mostrar mi verdadera identificación, el gerente, Mike, se puso pálido como una hoja. Sus manos temblaban mientras revisaba los registros de empleados. Giselle Owen había trabajado allí exactamente 3 meses, lo suficiente para ganarse la confianza, lo suficiente para tener acceso a la lista de clientes premium. Era nuestra mejor detallista, decía Mike, como si eso de algún modo compensara el hecho de que básicamente le habían entregado un auto de 400,000 pesos a una estafadora. Sabía los nombres de todos los clientes regulares y recordaba sus preferencias. Pensábamos que Sara era simplemente muy buena en atención al cliente. Sin embargo, las grabaciones de seguridad contaron otra historia. Sara había pasado horas estudiando cada automóvil de lujo que llegaba, tomando fotos, haciendo anotaciones. Estaba particularmente interesada en los coches con toques personalizados, escudos familiares, accesorios con monogramas, cualquier cosa que le diera una idea de la vida de sus dueños. Mi coche debió de ser como ganar el premio mayor para ella. La guantera sola contenía tarjetas de membresía de todos los clubes exclusivos y restaurantes de la ciudad, tarjetas de presentación de varios contactos familiares, la pulsera vintage de Cartier de mi abuela, que había olvidado después de una gala benéfica, documentación sobre próximos eventos de la industria farmacéutica, notas personales sobre preferencias de vino de varios conocidos. Básicamente, era un kit de inicio para el robo de identidad de alguien que quisiera hacerse pasar por alguien de la alta sociedad. Cuanto más investigaba, más fascinante se volvía el patrón. Al cruzar referencias de sus redes sociales bajo varios alias, revelé un enfoque sistemático para sus estafas. Cada vez mejoraba en su oficio, era más sofisticada en su enfoque, más cuidadosa con su estrategia de salida. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, había robado accidentalmente a la misma persona de la que pretendía ser. Profundicé en la historia académica de Will. ¿Recuerdas todos esos trabajos con los que le ayudé? Resulta que no era la única. Su historial académico era una obra maestra de manipulación. Había estado cambiando de novia en diferentes departamentos, cada una coincidía casualmente con la materia en la que necesitaba ayuda ese semestre.
Cada relación estaba cuidadosamente programada para coincidir con sus necesidades académicas. Cada novia no solo le ofrecía ayuda académica, sino también conexiones profesionales potenciales. Yo solo fui la víctima a más largo plazo, porque le ofrecía tanto perspectivas intelectuales como financieras. Su estafa actual era la más ambiciosa hasta el momento. A través de las conexiones de mi familia y las tarjetas de membresía, habían comenzado a infiltrarse en los niveles más altos de la sociedad. El personal de cada lugar, que conocía a la verdadera Karena Blue, sabía que nunca se comportaría de forma tan ostentosa y llevaba registros detallados de sus visitas. Estos informes pintaban una imagen de dos personas embriagadas por la perspectiva de la riqueza, haciendo afirmaciones y demandas cada vez más audaces. ¿Recuerdas esa llamada de emergencia que hice al profesor Luis para eliminar el nombre de Will de mi trabajo? Ese fue solo el movimiento inicial. Porque mientras Sara y Will jugaban a las damas con piezas robadas, yo estaba preparando un tablero de ajedrez. Y cariño, estaba a punto de ser jaque mate, parte 3. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero yo prefiero pensar en ella como un experimento cuidadosamente diseñado. Cada variable debe estar controlada, cada resultado anticipado, cada reacción medida. Y como cualquier buen científico, sabía que la clave de un experimento exitoso era la preparación meticulosa. Después de esa confrontación frente al dormitorio de Will, tuve dos opciones. Podía exponerlos de inmediato, o podía jugar a largo plazo. La científica en mí eligió la segunda opción. Después de todo, ¿por qué conformarse con un simple momento de revelación cuando se podía orquestar una sinfonía de consecuencias? Primero, necesitaba entender mejor a mis sujetos de prueba. Resultó que Giselle Owen tenía un patrón fascinante en sus estafas. Ella siempre se integraba en el círculo social objetivo durante exactamente 2 meses antes de intentar cualquier movimiento financiero importante. Era como ver a un depredador acechando a su presa, primero establecía territorio, luego construía credibilidad y, finalmente, atacaba. La hermosa ironía era que, mientras pensaba que estaba construyendo su falsa identidad como Karena Blue, en realidad solo estaba tomando prestados pedazos de mi vida real sin darse cuenta. Cada restaurante exclusivo que visitaba usando mis tarjetas de membresía, cada conexión social que creía estar forjando, ya eran míos. Decidí hacerles el trabajo más fácil, demasiado fácil. De hecho, deliberadamente dejé más evidencia de riqueza en mi auto antes de reportarlo como desaparecido, pero no a la policía, al menos no todavía. En su lugar, llamé al jefe de seguridad de mi padre, Marcus, quien había manejado asuntos sensibles de la familia Jenkins desde antes de que yo naciera. Pero Marcus entendía la importancia de manejar esto con cuidado. No estábamos lidiando solo con un auto robado, estábamos ante un posible robo de identidad que podría afectar a la empresa. Y si hay algo con lo que no se juega, es con la reputación de un imperio farmacéutico. La trampa era elaborada, pero elegante. Primero, dejamos migas de pan, sutiles, del tipo que harían que Sara y Will sintieran que estaban descubriendo cosas por su cuenta. Una invitación convenientemente olvidada a la gala anual de caridad de Jenkins Pharmaceuticals. En la consola central del auto, una tableta con supuestos correos electrónicos importantes de la empresa, todos cuidadosamente elaborados por nuestro equipo de TI. En el asiento trasero, incluso una nota escrita a mano sobre códigos de acceso a varias cuentas familiares, todas falsas, por supuesto, pero ellos no lo sabían. Mientras tanto, interpreté mi papel a la perfección, la exnovia devastada que no entendía por qué la habían dejado. Me aseguré de ser vista en el campus, luciendo adecuadamente desolada. Incluso hice una escena pública en la biblioteca, llorando mientras una amiga me consolaba en voz alta sobre la traición de Will. Las noticias vuelan rápido en el ámbito académico, y en pocos días, la historia de la pobre e ingenua chica abandonada por una rica heredera estaba en todo el campus. Sara, embriagada con su aparente éxito, comenzó a hacer movimientos más audaces. Intentó concertar una reunión con los miembros de la junta de Jenkins Pharmaceuticals, todos los cuales me conocían desde que era una niña, para discutir asuntos familiares, intentó acceder a información bancaria privada usando detalles que había encontrado en el auto, e incluso empezó a planear lo que afirmaba sería la boda de la sociedad del siglo. La verdadera genialidad de mi plan consistía en hacerles creer que estaban teniendo éxito. Cada vez que Sara usaba una de mis tarjetas de membresía, el personal, previamente informado, la trataba con la deferencia justa. Cada vez que mencionaba mi nombre, la gente respondía con un reconocimiento cuidadosamente ensayado. Estábamos creando una burbuja perfecta de falsa confianza a su alrededor. Pero aquí es donde entraba en juego el método científico, variables controladas. Cada éxito que experimentaban se documentaba, fotografiaba y fechaba. Cada firma fraudulenta, cada intento de acceso, cada nombre mencionado, todo cuidadosamente catalogado como evidencia. Mientras tanto, Will había comenzado a planear su futuro tras la graduación basándose en su supuesta conexión con el Imperio Jenkins.
Incluso empezó a contarles a sus profesores sobre su futuro rol en la división de investigación de la empresa. Incluso comenzó a copiar el estilo de firma de mi padre en sus correos electrónicos, algo que descubrimos a través de la cuenta ficticia que habíamos creado para que se comunicara con nosotros. La parte más deliciosa fue que Sara no tenía idea de que cada vez que entraba con aires de grandeza a la Augustine, afirmando ser Karina Blue, era atendida por el personal que me había visto crecer. Saint-Luc, el chef que ella decía conocer también, era en realidad mi padrino. Cada vez que inventaba una historia sobre recuerdos de la infancia en el restaurante, él la añadía a su creciente colección de invenciones. El verdadero punto de inflexión llegó cuando Sara decidió organizar una cena privada en el Augustan. Quería presentar a Will a algunos familiares, amigos, en realidad solo a otros estudiantes adinerados que había estado cultivando como contactos para Mark. Saint-Luc jugó su papel magníficamente, tratándola con la deferencia y familiaridad perfectas. La cena fue una clase magistral en engaño. Sara dominaba la mesa en mi lugar habitual, usando la pulsera de mi abuela y contando historias elaboradas sobre el legado de la familia Jenkins. Will estaba a su lado, prácticamente irradiando satisfacción, agregando detalles ocasionales sobre su futura fusión de familias a través del matrimonio. Los otros invitados, todos hijos de familias realmente ricas que habían sido informados discretamente de la situación, interpretaron sus papeles a la perfección, haciendo las preguntas justas para que Sara se hundiera más en sus propias mentiras. Durante todo esto, el equipo de seguridad de mi padre estaba construyendo un caso hermético. Cada cargo fraudulento, cada firma falsificada, cada afirmación falsa fue documentada meticulosamente. El GPS del auto rastreaba sus movimientos, creando un mapa de sus intentos por infiltrarse en varios establecimientos exclusivos. Las cuentas de correo electrónico ficticias que habíamos creado captaron a Will intentando acceder a información confidencial de la empresa. Pero la parte realmente brillante de la trampa fue la invitación a la gala benéfica que había dejado en el auto. La gala benéfica anual de Jenkins Pharmaceutical estaba en camino, un hecho que Sara había verificado a través de las redes sociales y noticias de la industria. Lo que no sabía era que el tema de este año era legado familiar y que todos los miembros de la familia Jenkins estarían presentes. Sara ya había comenzado a hacer planes para asistir, insinuando una sorpresa que ella y Will estaban planeando anunciar. Incluso había empezado a contactar a fotógrafos de sociedad, prometiéndoles una cobertura exclusiva de lo que ella afirmaba sería el evento social de la temporada. Los fotógrafos, por supuesto, ya estaban en nuestra nómina. La trampa también se extendió al ámbito académico. ¿Recuerdas cómo eliminé el nombre de Will de mi artículo de investigación? Eso fue solo el comienzo. Una auditoría cuidadosa de su trabajo académico reveló un patrón de robo intelectual que iba mucho más allá de nuestra colaboración. Toda su tesis de posgrado estaba basada en datos que había recopilado a través de sus relaciones con estudiantes de diferentes departamentos. Cada relación estaba perfectamente sincronizada para darle acceso a los laboratorios e investigaciones que necesitaba. Me aseguré de que toda esta información llegara al Comité de Ética Académica, de forma anónima, por supuesto. Comenzaron su propia investigación, completamente separada de nuestro pequeño drama, porque aunque la venganza puede ser dulce, ver cómo la cuidadosamente construida torre de cartas de alguien se desploma desde múltiples direcciones es francamente satisfactorio. A medida que se acercaba la gala, Sara se volvió cada vez más atrevida. Empezó a hacer promesas a diversas organizaciones benéficas en nombre de la familia Jenkins. Incluso insinuó posibles fusiones en la industria farmacéutica que causaron pequeñas olas en el mercado de valores. Y hasta comenzó a entrevistar asistentes personales, prometiéndoles puestos en la empresa familiar. Will, sin querer quedarse atrás, había comenzado a redactar propuestas para una nueva división de investigación. Ya planeaba con anticipación el rumbo que tomaría después de la boda. Incluso había comenzado a firmar correos electrónicos como William Jenkins Lawson, aparentemente ya practicando su firma postnupcial. A lo largo de todo esto, mantuve mi papel como la ex despechada. Me aseguré de que me vieran sumergiéndome en mi investigación, aparentando estar apropiadamente devastada cada vez que Will y Sara hacían apariciones públicas. Incluso empecé un rumor sobre la posibilidad de transferirme a otra universidad para escapar de la humillación, un rumor que llegó a sus oídos y pareció aumentar aún más su confianza. La gala estaba a solo 3 días. Sara ya había elegido un vestido usando una tarjeta de crédito robada. Naturalmente, Will había practicado su discurso sobre la unión de dos grandes familias, pensando que estaban a punto de alcanzar su mayor triunfo. No tenían idea de que estaban a punto de protagonizar su propia tragedia. Edith, para quienes se preocupan por el fraude de la tarjeta de crédito, no se preocupen. Los dejamos seguir cavando ese hoyo. A los investigadores federales les interesaba particularmente esa parte. Edith 2, varias personas han preguntado por qué no los confronté de inmediato. Es simple. Cuando alguien te muestra quién es, déjalo y documenta todo minuciosamente.
Después, deja que las autoridades adecuadas se encarguen. La venganza es mejor cuando viene con respaldo legal. Parte final, dicen que el karma llega para todos eventualmente. Algunas personas solo necesitan ser más pacientes que otras mientras esperan para verlo. En mi caso, el karma llegó vestido con Valentino y cargando una pila de órdenes de arresto federales. La noche de la gala benéfica de Jenkins Pharmaceuticals llegó clara y fresca, perfecta para lo que estaba por suceder. Sarah y Will llegaron temprano. Por supuesto, ella vestía un vestido de Valentino y el brazalete de mi abuela. Will de alguna forma había conseguido un smoking a medida que aún así no lograba ocultar del todo su nerviosismo. Observé su llegada a través de las cámaras de seguridad en la oficina de gestión del edificio, rodeada de agentes federales, policía local y el equipo de seguridad de mi padre. Sarah estaba interpretando su papel a la perfección, saludando a los primeros invitados como viejos amigos, mencionando nombres y anécdotas de la infancia que había cultivado cuidadosamente en los últimos meses. Will estaba a su lado, el perfecto aspirante a esposo trofeo, riendo en el momento justo y tocándole el codo con una intimidad ensayada. Lo que ellos no sabían era que cada persona que saludaban, cada miembro del personal al que daban instrucciones condescendientes, cada fotógrafo con el que posaban, todos eran o bien agentes de la ley, personal de seguridad de Jenkins o miembros informados de la alta sociedad que habían venido a ver el espectáculo. Toda la gala era, en esencia, una elaborada operación encubierta disfrazada de evento benéfico. La sincronización tenía que ser perfecta. Sarah había estado diciéndole a todos que haría un anuncio especial durante la cena. A través de nuestra vigilancia, sabíamos que ella y Will habían preparado un discurso elaborado sobre su compromiso y el futuro papel de Will en la compañía. Incluso habían preparado un comunicado de prensa sobre la unión de dos de las familias más prominentes de la ciudad. Mi padre, interpretando su papel de manera magistral, había organizado llegar tarde para aumentar la tensión. Sarah se puso cada vez más ansiosa a medida que avanzaba la noche, revisando su teléfono constantemente y preguntando al personal por su llegada. Después de todo, toda su farsa dependía de que el patriarca de la familia estuviera presente para presenciar su gran momento. La primera grieta en su fachada apareció cuando Seluk, mi padrino y el chef principal de la noche, se acercó a nuestra mesa. Sarah se lanzó inmediatamente a contar una historia sobre cómo él le había enseñado a hacer suflés cuando tenía el doble de 12 años. Seluk, quien había estado esperando ansiosamente ese momento, simplemente sonrió y dijo, fascinante, ya que solo empecé a trabajar para los Jenkins hace 8 años. El color desapareció de su rostro, pero rápidamente se recuperó, diciendo que debía haberlo confundido con otro chef. Pero eso solo fue el comienzo. A lo largo de la noche, momentos cuidadosamente orquestados empezaron a minar su confianza. El sommelier mencionó accidentalmente una cata de vinos a la que asistí la semana pasada. Un miembro de la junta hizo referencia casual a una reunión reciente conmigo sobre patentes farmacéuticas. Cada comentario era como una pequeña grieta en su ilusión perfectamente construida. Will empezó a sospechar que algo andaba mal. Observé a través de la cámara de seguridad cómo se volvía cada vez más agitado, revisando su teléfono y mirando nerviosamente hacia las salidas. Pero Sarah, eufórica por su éxito percibido y con varias copas de champán encima, permanecía ajena a la trampa que se cerraba a su alrededor. A las 9:45 en punto, hizo sonar su copa y se puso de pie para hacer su anuncio. La sala quedó en silencio, ese tipo de silencio pesado que precede a una tormenta. Comenzó su discurso preparado sobre la familia, el legado, el amor y el futuro de Jenkins Pharmaceuticals. Fue entonces cuando comenzó el verdadero espectáculo. Las puertas principales se abrieron y mi padre entró. Pero en lugar de dirigirse a su mesa habitual, caminó directamente al podio y tomó el micrófono. Buenas noches a todos. Creo que ha habido cierta confusión sobre los anuncios de esta noche. Pero primero, me gustaría presentarles a mi hija, la verdadera Karina Blue. Y ese era mi momento. Salí de la oficina de administración vistiendo mi propio vestido de Valentino de la temporada pasada, porque no soy una nueva rica, rodeada de agentes federales. La expresión en el rostro de Sarah valió cada segundo de los últimos meses. Se quedó congelada, copa de champán aún en alto, mientras la realización se apoderaba de ella. La reacción de Will fue aún mejor. Tiró su silla al intentar levantarse, luego se volvió a sentar, y luego intentó levantarse de nuevo, como si su cuerpo no pudiera decidir entre pelear o huir. Su rostro pasó por todos los tonos de pálido mientras finalmente conectaba todos los puntos. Caminé hacia el podio. Agentes federales se movieron desde todos los lados. Sarah, en un último y desesperado intento de mantener su mentira, intentó decir que debía haber algún error. Pero es difícil argumentar con huellas dactilares, pruebas de ADN y varios meses de fraude documentado. Los cargos eran extensos: robo de auto, robo de identidad,
fraude con tarjetas de crédito, intento de manipular precios de acciones mediante declaraciones falsas sobre fusiones de empresas y fraude electrónico, solo por nombrar algunos. Will enfrentó cargos adicionales por fraude académico y robo de propiedad intelectual. El Comité de Ética de la universidad estaba particularmente interesado en su patrón de explotación de estudiantes para obtener datos de investigación. Pero aquí está el asunto con el karma, no se detiene solo en los cargos criminales. Mientras se llevaban a Sara esposada, el verdadero alcance de su estafa comenzó a desenredarse. Víctimas anteriores de otras universidades empezaron a presentarse. Se descubrieron otras identidades falsas. Resultó que ni siquiera Giselle Owen era su verdadero nombre. La carrera académica de Will implosionó de manera espectacular. La investigación del Comité de Ética reveló que casi nada de su trabajo de posgrado era original. Cada artículo, cada proyecto de investigación, cada dato había sido obtenido mediante la manipulación de otros estudiantes. Sus cartas de aceptación en prestigiosos programas de doctorado se desvanecieron de la noche a la mañana. Las consecuencias fueron tanto satisfactorias como aleccionadoras. Sara, o como quiera que se llame en realidad, ahora enfrenta cargos federales en varios estados. Will ha sido expulsado y enfrenta sus propias batallas legales. Pero lo más importante es que su caída desató una conversación más amplia sobre el robo de identidad y la integridad académica en la educación superior. Mi padre, siempre el empresario, convirtió todo el incidente en una oportunidad de relaciones públicas positiva. Jenkins Pharmaceuticals lanzó una nueva iniciativa para financiar investigaciones sobre seguridad digital y protección de identidad. También establecimos un programa de becas para estudiantes afectados por fraudes académicos, convirtiendo la malicia de otros en una oportunidad para hacer el bien. La semana pasada defendí con éxito mi tesis de doctorado. El comité se mostró particularmente impresionado por mi atención al detalle y mi enfoque metódico para resolver problemas. El coche ha sido devuelto, limpiado profesionalmente. Esta vez, todas las tarjetas de membresía han sido reemplazadas. La pulsera de mi abuela fue recuperada de la habitación del hotel de Sara, junto con una colección bastante considerable de otras joyas robadas que todavía estamos tratando de devolver a sus propietarios legítimos. Seluk sigue deleitándose al contar la historia de la cara de Sara cuando expuso su mentira sobre los suflés. Incluso ha creado un nuevo postre llamado, el impostor, un soufflé de chocolate que parece tradicional por fuera pero tiene un centro inesperadamente picante. Se ha vuelto bastante popular entre nuestros clientes habituales. Algunas personas me han preguntado si me arrepiento de no haberlos expuesto antes, si realmente fue necesario todo el elaborado plan. Pero creo que hay valor en dejar que las personas revelen su verdadero carácter. A veces, el camino más largo es en realidad el más directo hacia la justicia. Además, como cualquier buen científico sabe, la clave para un experimento exitoso es la paciencia, y este experimento arrojó resultados más allá de mis expectativas. Edición final para quienes preguntan por actualizaciones. El juicio de Sara está programado para el próximo mes. Al parecer, Will ha vuelto a vivir con sus padres en Ohio. El Comité de Ética aún está descubriendo el alcance completo de su fraude académico. Mi padre me ha prohibido volver a usar un autolavado. Lo dice en broma, en su mayoría. Y sí, sigo trabajando en la publicación de ese artículo de investigación, esta vez solo con mi nombre. Última actualización para la sorprendente cantidad de personas que me han enviado mensajes preguntando si estoy soltera. Sí, pero creo que me tomaré un descanso de las citas por un tiempo, aunque debo admitir que mis estándares para las verificaciones de antecedentes han aumentado considerablemente. Edición final, wow, esto se volvió viral. Gracias por todos los premios y mensajes. Sí, todo esto es real, aunque algunos detalles se han cambiado por razones legales. Y a todos los que piden pruebas, créanme, cuando los casos judiciales terminen, todo esto será de dominio público. Edit 2, ya que la gente sigue preguntando, no me siento mal por cómo resultaron las cosas. Jugar a juegos estúpidos, ganar premios estúpidos. Y por favor, por el amor de lo sagrado, dejen de enviarme solicitudes de citas con verificaciones de antecedentes adjuntas. Aprecio la minuciosidad, pero estoy bien por ahora. ¿Pensamientos finales? A veces, la mejor venganza no es solo exponer la verdad. Es dejar que las personas se expongan a sí mismas mientras documentas todo. Y siempre mantén tus llaves del coche contigo.